Hola, ¿qué tal? Eh, Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, aquí en el centro. De verdad, muchas gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy voy a hablar de mujeres, grandes mujeres judías que han revolucionado la historia de la ciencia. Este es uno de mis temas preferidos, he dado varias pláticas al respecto, entonces ahorita voy a compartirles un PowerPoint, me pueden ir haciendo preguntas si tienen preguntas en el camino y espero que disfruten mucho la plática. Yo soy Gabriela Frías, soy comunicadora de la ciencia, estudié matemáticas, literatura, filosofía y bueno, este es uno de los temas en los que estoy escribiendo un libro actualmente. Voy a compartir mi PowerPoint, espero que se vea bien. Bueno. He titulado la plática Grandes científicas judías en el lado oscuro de la luna. Les dejo mi correo electrónico por si tuvieran cualquier pregunta después de la plática. Lo primero que les quiero decir es que todos hemos oído sobre grandes científicos judíos. Por ejemplo, bueno, desde luego, más famoso de todos, Albert Einstein, famoso sobre todo por su teoría de la relatividad. Carl Sagan, un gran divulgador de la ciencia. Seguro muchos de ustedes, bueno, no sé qué edad tengan, pero mi generación vio a Carl Sagan cuando éramos niños en la televisión. Entonces, bueno, es un referente clásico de la divulgación científica, igual que Isaac Asimov, otro científico y divulgador de la ciencia judío. Muchos hemos oído hablar de ellos. Sin embargo, hemos oído hablar poco de las mujeres judías que hicieron grandes descubrimientos científicos. Y es una pena. ¿Y por qué no hemos oído hablar de ellas? Porque muchas veces la historia las ha borrado. Como si vivieran en el lado de la luna que no se ve, en el lado oscuro de la luna, como si fueran invisibles. Y es una pena porque han sido mujeres espectaculares, mujeres que tienen este gusto y esta pasión por el conocimiento y que han hecho cosas que de verdad han revolucionado la historia de la humanidad. Una de ellas, que poca gente conoce, es Lisa Meitner. Ella venía de una familia judía de Viena, nació a finales del siglo XIX, logró estudiar física en Viena, le dieron un permiso especial y se especializó en física nuclear. Logró un puesto en la Universidad de Berlín en un momento en el que no era común que las mujeres pudieran dar cátedras. Sin embargo, no pudo estar mucho tiempo ahí porque su colaborador más cercano, un señor que se llamaba Otto Hahn, que aquí está su foto, tuvo la orden de terminar su contrato y entonces le pidió que se fuera. Y ella se quedó sin trabajo, tuvo que huir a otro país, debido sobre todo a las leyes de Nuremberg que prohibían en la época de los nazis que se contratara a profesores judíos en las universidades, lo cual ocasionó una cantidad terrible de tragedias, de gente que tuvo que huir, de gente que se quedó sin trabajo, y además una cosa terrible porque Alemania y otros países cercanos se quedaron sin los científicos, muchos de los científicos más importantes de la época. Lisa Meitner, junto con su colaborador cercano Otto Hahn, descubrió la fisión nuclear. Esto quiere decir una reacción en el núcleo del átomo donde este se parte en dos, liberando una enorme cantidad de energía. Ustedes se pueden imaginar que un descubrimiento como este, desde luego, pues puede tener usos bélicos de todos tipos. Y uno de los usos que se le quería dar, y a eso se invitó a Lisa Meitner, fue a participar en el proyecto Manhattan, que ustedes saben que se creó en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial para crear la bomba atómica. Sin embargo, Lisa dijo que ella no quería que su trabajo se usara para crear artefactos bélicos, sobre todo una bomba atómica. Ella no quiso tener nada que ver. Y de hecho fue un caso rarísimo porque muchísimos de los científicos importantes de la época sí participaron en el proyecto Manhattan, crearon la bomba y muchos de ellos pues ni siquiera estaban muy conscientes
del daño gigantesco que iba a hacer la bomba atómica. El descubrimiento de la fisión nuclear fue tan importante, tan importante que mereció un premio Nobel, pero no se lo dieron a ella, se lo dieron a su colaborador Otto Hahn, lo cual es una de las grandes injusticias de la historia de la ciencia y una de las grandes injusticias que vamos a ver en esta plática. Por otro lado, nombraron un elemento químico, el meiterio, en su honor, y murió en la Universidad de Cambridge, pudiendo dar clase en sus últimos años. Una mujer verdaderamente espectacular. Bueno, esta es una de mis heroínas personales, otra mujer científica judía verdaderamente espectacular. Su nombre es Emmy Noether, probablemente la matemática más grande de todos los tiempos. Su padre era un matemático, entonces ella creció rodeada de matemáticos y aprendió a hacer matemáticas desde muy pequeña. Trató de entrar a la universidad a estudiar matemáticas, pero no se le permitió en la Universidad de Erlangen. Y la razón era que las mujeres podrían, que era una falta de respeto, estamos hablando de la época de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que para los soldados que luchaban en la guerra era una falta de respeto que una mujer entrara a dar clases en la universidad o entrara a tomar clases en la universidad. Entonces no se le permitió tomar clases. Además, se pensaba en aquella época de manera extremadamente errónea que las mujeres que hicieran matemáticas podrían quedar estériles para toda su vida y entonces estaba muy mal visto. Pero su padre le entrenó en matemáticas, lo dejó ayudarla y entonces finalmente la aceptaron en la universidad y fue la estudiante más destacada de su generación. Emmy Noether revolucionó todos los aspectos del álgebra avanzada, fue una mujer extremadamente brillante y le costaba mucho trabajo obtener un empleo que le permitiera ser independiente y además trabajar en la universidad de dar clases. David Hilbert, un gran matemático de la época, de verdad una leyenda, la invitó a colaborar con él en la Universidad de Göttingen. Pero claro, o sea, le dijo, vente a trabajar, pero no le pagó nada, porque no se le podía pagar a las mujeres en esa época. Y entonces Hilbert le pidió que le ayudara a un amigo de él a resolver un problemita matemático que este señor no podía resolver. Y Emmy Noether se puso a trabajar y resolvió el problema para ella fácilmente y se lo enviaron al amigo de David Hilbert. Y el amigo de David Hilbert resultó ser nada más y nada menos que Albert Einstein, que estaba extremadamente impresionado con la habilidad matemática de Emmy Noether. Y juntos, Hilbert y Einstein, que se convirtió en gran amigo de Emmy Noether, lograron que la universidad contratara a Emmy como profesor extraordinario y no oficial, o sea, otra vez, sin paga, sin reconocimiento, sin poder dar clases de manera formal. Sin embargo, otra vez por las leyes de Nuremberg, la despidieron en 1933 de la universidad y ella, antes de huir a otro país, como hicieron personas como Lisa Meitner, creó un grupo extrañísimo de matemáticas, era una sociedad secreta para estudiar matemáticas y ahí ella en un sótano organizaba sesiones para discutir matemáticas. Cuenta la leyenda que hacía unos pasteles deliciosos y que invitaba a los estudiantes de todos tipos. Una de las cosas que se cuenta es que invitaba a estudiantes judíos y también estudiantes nazis a compartir estas sesiones. Desde luego empezó a tener muchos problemas, ya estaba en la mira del gobierno porque además a la gente le parecía rarísimo que una mujer escribiera con símbolos extraños de matemáticas y entonces Hilbert y Einstein la tuvieron que ayudar, la tuvieron que sacar de Alemania. Emmy logró llegar a Estados Unidos, donde se incorporó a trabajar en un lugar que se llamaba el Bryn Mawr College, una universidad para mujeres, y ahí pasó sus últimos años hasta que murió. Emmy Noether es la matemática más importante de todos los tiempos y en su momento recibió nada de reconocimiento o muy poco. De ella, Albert Einstein dijo, Emmy era un genio de la creatividad matemática. A los grandes matemáticos y matemáticas se les da la medalla Fields. No existe el premio Nobel. La medalla Fields es un reconocimiento que se les da a los matemáticos jóvenes menores de 40 años que hayan hecho algo espectacular. La medalla Fields ya existía en la época de Emmy Noether y sin embargo no se la dieron.
Nada más como dato curioso, la medalla Fields solamente se la ha dado a una persona, a la iraní Mariam Mirzakhani, que es la única mujer que ha ganado esta medalla por hacer estudios en geometría, en algo que se llama geometría hiperbólica. Hay una película que retoma esta idea de una mujer genial de matemáticas haciendo grandes cosas, que se llama Un talento excepcional. En inglés se llama Gifted. Se los recomiendo mucho. Bueno, este es otro caso súper controversial. Mileva Maric Einstein, que fue la primera esposa de Albert Einstein. Hay una serie, me parece que es Nat Geo, que se llama Genius, que es sobre la vida de Albert Einstein, que les recomiendo mucho que vean también, porque en esa serie aparece el momento en que Mileva y Einstein se conocen por primera vez en la universidad. Ella, Mileva, era de origen serbio, de una familia judía. Era una mujer brillante, entonces empezó a estudiar y le empezó a ir muy bien en su carrera. Estaba muy decidida que quería ser una científica importante, se entrenó, era brillante. Y entonces cuando estaba tomando clases en el Instituto Politécnico de Zurich, conoció a Albert Einstein y se enamoró perdidamente de él. Y entonces, en ese momento, todavía no se podían casar, él estaba terminando sus estudios, el doctorado, ella fue a hacer una estancia a otro país y se mandaban unas cartas súper apasionadas que decían, por ejemplo, como esta de Albert Einstein: estoy solo en el mundo salvo contigo. Qué feliz soy por haberte encontrado a ti, a alguien igual a mí en todos los aspectos, tan fuerte y autónoma como yo. Entonces, ambos estaban muy, muy enamorados. La madre de Albert Einstein no estaba tan convencida de que esta era una buena unión. Por ejemplo, decía, ella es un libro, igual que tú, le decía Einstein, pero deberías tener una mujer. Cuando tengas 30 años, ella será una vieja bruja. Y eso se lo decía porque Mileva era un año más grande que Einstein, y entonces a la mamá ya le parecía que se estaba casando con una viejita. Pero bueno, Mileva quedó embarazada mientras estaban en el Politécnico, los dos estaban a punto de terminar el doctorado. Mileva tuvo que dejar los estudios porque quedó embarazada, se fue a otra ciudad, no se sabe muy bien qué pasó con el bebé, no se sabe si lo dio en adopción, si lo perdió, si qué pasó. Y bueno, ella no pudo terminar el doctorado, mientras que Einstein sí lo terminó, ella reprobó los exámenes. Después, pues ya estaban casados, y cuando estaban casados, ya estando casados, aunque ella era una mujer brillante, inteligente y estaba a la altura de él en todos sentidos, Einstein decidió desde el principio que ella se tenía que hacer cargo de las cosas del hogar y que él iba pues, a trabajar y a hacer ciencia. Entonces, en esa época él empezó a trabajar en una oficina de patentes, trabajaba todo el día ahí, y bueno, ella se encargaba de la casa, pero también ella le ayudaba a él a escribir sus artículos. Entonces, en 1905, Albert Einstein publicó varios artículos que revolucionaron para siempre la historia de la física. Se llama El año milagroso de Albert Einstein porque pareciera sobrehumano que él hubiera hecho eso. Sin embargo, hay algo que yo no he encontrado ninguna prueba contundente en ningún lado, pero excepto algunas cartas donde ella le escribe a una amiga, Mileva le dice: hace poco hemos terminado un trabajo muy importante que hará mundialmente famoso a mi marido. Entonces aquí la cosa es que Mileva, aparte de ser la persona que llevaba la casa, colaboraba con su marido haciendo los artículos. Hubo un primer artículo que hicieron juntos, donde se sabe que Mileva sí participó, pero Einstein le pidió que firmaran el artículo como Einstein, que era el nombre de casado que también de casada que también había tomado Mileva. De ese modo, el artículo firmado como Einstein los representaba a los dos. Después se cree que hubo otros artículos así, no se sabe, hay muchas cartas que se destruyeron, pero no sería remoto que Mileva hubiera participado mucho más de lo que se cree en las investigaciones de Albert Einstein en su año milagroso, que de verdad eran unas ideas espectaculares que revolucionaron la ciencia de todas las épocas. Como les digo, estos artículos de Albert Einstein alteraron nuestra manera de concebir el espacio, la energía, el tiempo, y bueno, han tenido incluso repercusiones filosóficas.
eliminando la posibilidad de un espacio-tiempo absoluto. O sea, ahora, gracias a las teorías de Einstein, de la relatividad espacial en general, se sabe que pues el tiempo transcurre más lenta o más rápidamente dependiendo de la velocidad de la persona, del observador y de dónde está situada esta persona. Entonces es una revolución de verdad conceptual impresionante. Y bueno, Einstein nunca le dio crédito a Mileva por ninguna cosa que hayan hecho juntos. Otra historia, pues también de injusticias, es la de Rosalind Franklin, una chica londinense de familia judía de clase alta, a la que le interesaba muchísimo la ciencia. Estudió un doctorado en ciencias naturales en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, una de las más prestigiosas de Inglaterra, y después recibió una beca para hacer investigación en el King's College de Londres. Entonces, ella se interesó sobre todo en una técnica que en aquel momento era novedosa, que era la del descubrimiento de los rayos X, que llevó a cabo W.C. Roentgen. Esta foto se las pongo ahí porque es muy famosa. Es la primera imagen que se tomó con rayos X y era la imagen de la mano de este señor que descubrió los rayos X, y ahí se puede ver el anillo de casada de esta mujer. Entonces, ella tomó esta técnica, la empezó a estudiar, y entonces le pidieron que estudiara, su asesor ahí en la Universidad de Cambridge, le pidió que investigara la estructura del ADN, bueno, que tienen, como ustedes saben, toda la información sobre la vida. Y entonces ahí encontró esta imagen que se llama la imagen 51 de Rosalind Franklin, donde muestra la estructura a grandes rasgos del ADN, que es una doble hélice. Rosalind Franklin se la mostró a uno de sus colegas de trabajo, que no era su amigo, porque, sin decirle nada a ella, le llevó esta imagen a estos dos señores, que la tomaron, Watson y Crick, que la tomaron para hacer este modelo tridimensional del ADN, que se puede ver ahora todavía en el Museo de Historia Natural de Londres, pues ahí cerca del Royal Albert Hall, todavía se ve así. Y entonces, a partir de ese modelo, que estaba a su vez basado en la fotografía de Rosalind Franklin, Watson y Crick publicaron un artículo en Nature sin darle ningún crédito a Rosalind Franklin ni a su fotografía, y años después ganaron el premio Nobel cuando Rosalind Franklin ya había muerto. Hay una cosa muy bonita, la NASA va a mandar un rover, me parece que a finales de este año, a Marte, a buscar vida, y el rover se llama Rosalind Franklin, para hacerle honor a esta gran científica que hizo un descubrimiento espectacular, aunque en su tiempo no se le dio reconocimiento. Bueno, otro tema interesante es el tema de la conquista y la exploración del espacio. Bueno, desde luego, todos hemos oído acerca de Yuri Gagarin, la primera persona, un ruso que salió al espacio, y desde luego de Neil Armstrong, la persona que pisó por primera vez la Luna, un norteamericano. Cuando Neil Armstrong pisó por primera vez la Luna, se dio la transmisión televisiva que se ha visto más en la historia de la humanidad. Todas las televisiones del mundo lo estaban viendo. Y bueno, pero ¿qué hay de las mujeres que han explorado o que están explorando el espacio? La primera astronauta, que no era judía, era rusa, Valentina Tereshkova. Fue la primera astronauta a quien eligieron entre 600 personas, que eligieron entre 400 personas que tuvieron que llevar a cabo pruebas muy complicadas. Cabe mencionar que de entre 600 personas que han viajado al espacio, solamente 50 son mujeres. O sea, estoy hablando de toda la historia de la exploración espacial, de la gente que pasa largos periodos de tiempo en la Estación Espacial Internacional, etcétera, etcétera. ¿Quién fue la primera astronauta mujer judía? Fue Judith Resnik, una mujer absolutamente espectacular también. Ella era una brillante ingeniera y piloto, una mujer verdaderamente brillante y además muy valiente. Fue la segunda mujer astronauta estadounidense. La primera fue Sally Ride. Resnik participó, entre otras cosas, en la misión Discovery en 1984, donde ella fue la encargada de operar el brazo robótico de la misión. La misión fue todo un éxito.
Y sin embargo, ella murió trágicamente en la siguiente misión a la que fue la tristemente célebre misión Challenger, que explotó en el aire. O sea, yo todavía tengo recuerdos de niña de la explosión del Challenger, que fue un hecho pues terrible para la exploración espacial internacional. Bueno, ahora otro punto interesante es ¿a cuántas mujeres se les ha dado el premio Nobel? En total se han otorgado 853 premios a hombres y mujeres, 853 premios Nobel a hombres y 51 mujeres. A 20 mujeres en las áreas científicas y solamente una ha ganado 2 veces el premio Nobel y esa es Marie Curie. Ahorita vamos a ver algunas mujeres que ganaron o debieron ganar el premio Nobel. Ahora hablaremos de una científica muy importante también que ha recibido reconocimiento, pero no tanto como debería, que es Lynn Margulis. Lynn Margulis fue bióloga de profesión y estaba obsesionada por estudiar los organismos más pequeños que existen en la Tierra. Un dato curioso es que Lynn Margulis estuvo casada con Carl Sagan, el gran divulgador de la ciencia que mencioné al principio. Se casaron muy jóvenes, ella creo que tenía 19 años, él era muy joven también, pero el matrimonio no funcionó porque, al igual que en el caso de Albert Einstein, Carl Sagan quería que Lynn Margulis se encargara de la casa, de los hijos y de todo, mientras él estaba enfocado en su investigación y en su trabajo. A ella no le pareció para nada adecuado eso y se divorciaron. Ella se volvió a casar y entonces el nombre Margulis viene de su segundo esposo. Lynn Margulis hizo algo muy interesante. Estudió las células eucarientes de los seres vivos y descubrió que estas células en realidad son amalgamas o son uniones de células más pequeñas. Las células pequeñas y las grandes se fusionan y entonces llevan a cabo un sistema de simbiosis y cooperación. Esto en realidad es un parteaguas porque contradice de cierta manera, aunque no contundentemente, las teorías de Charles Darwin de la supervivencia del más fuerte. O sea, en esa teoría, pues una célula más fuerte se come a la otra y sobrevive. Sin embargo, en las teorías de Margulis, lo que pasa es que en realidad las células cooperan y entonces entran en un estado de simbiosis, no de lucha. Esto fue una cosa que revolucionó a la comunidad científica. Y también trabajó con un premio Nobel, James Lovelock, en la hipótesis de Gaia, que quiere decir esa hipótesis de Gaia, que el planeta Tierra, junto con todos sus habitantes, los humanos, los animales, las plantas, los líquenes, los mares, el aire, todo, es parte de un solo ser viviente de alguna manera. Y yo creo que con los acontecimientos recientes de la pandemia, pues creo que esta hipótesis parece tener mucho sentido. Bueno, otra mujer espectacular de la que tal vez hayan oído hablar es Ada Jonath. Ada Jonath es una científica espectacular también que ha visitado México varias veces. Ella nació en Israel, sus padres eran originarios de Polonia. Ella venía de una familia muy pobre. Su papá, que era rabino, murió cuando ella era muy pequeña y entonces la familia tuvo muchísimas dificultades económicas. Su familia vivía con otras 2 familias en un departamento pequeñísimo con 4 cuartos. Entonces, ella siempre dice que cuando tenía una dificultad en los momentos posteriores de su vida, pues no importaba, porque para ella, desde el momento en que empezó a estudiar ciencia, todo era un lujo. Logró estudiar química en la Universidad Hebrea de Jerusalén y desde hace varios años trabaja en el Instituto Weizmann. Ella estaba interesada en el estudio de ribosomas, que son las fábricas de proteínas en la célula. La estructura de los ribosomas, pues, se conocía como estos diagramas que hemos visto desde la escuela, que eran muy poco precisos. Y entonces ella quería, de verdad, tener un diagrama mucho mejor de los ribosomas. Y para eso tenía que usar una técnica que se llama cristalografía.
La cristalografía básicamente se trata de cristalizar la célula, bueno, en este caso los ribosomas, y entonces estudiarlos con unas técnicas especiales de microscopios electrónicos. Pero el problema es que es muy difícil cristalizar elementos tan delicados como los ribosomas. Entonces, ella tuvo que buscar unos ribosomas que duraran mucho, de células que duraran mucho. Y entonces, una vez que lo encontró, logró cristalizar estos ribosomas y pudo publicar la estructura tridimensional del ribosoma. Por este descubrimiento, por estas imágenes, Ada Jonath ganó el Premio Nobel para la vida. Y es una cosa verdaderamente espectacular porque era algo dificilísimo de hacer. Sus colegas masculinos le decían que no iba a haber modo. Y entonces, pues ella realmente trabajó durísimo para lograr que esto funcionara. Ada Jonath dice que los retos de la ciencia son como escalar el monte Everest, y a ella le gustan los retos. Ada Jonath es la cuarta mujer que gana el Premio Nobel de Química, y la primera hacía 40 años que no lo ganaba nadie y ella lo ganó. Voy a terminar esta plática con el recuento de la historia de una mujer que no es judía, pero que sin embargo nos muestra un camino que tal vez deberíamos seguir para reconocer a todas las mujeres a las que no se les reconoció en ese momento. Entonces es una historia que a mí me parece fascinante. Rosalind Bell era una joven que nació en Belfast, en Irlanda. En la secundaria estaba prohibido que las mujeres de su escuela, que era un internado, tomaran clases de ciencia. Entonces se separaban los hombres y las mujeres. Los hombres tomaban ciencia y las mujeres cocina. Cuando ella le contó eso a sus papás, su papá se puso furioso y exigió que dejaran a su hija tomar la clase de ciencia. Entonces ahí empezó su interés. Su papá, de hecho, diseñó uno de los observatorios más importantes de Belfast. Ella estudió un doctorado en la Universidad de Cambridge, pero mientras lo estudiaba, mientras trabajaba ahí, siempre se sintió una impostora. Sintió que la habían aceptado por error, porque ella ni de broma era tan inteligente como los demás que estaban ahí. Entonces, ella tenía que trabajar el doble para demostrar que ella, pues realmente era digna de estar en la universidad, una de las más importantes del mundo. Empezó a trabajar como ayudante de investigación de un famoso astrónomo de la época que se llamaba Anthony Hewish. Y entonces él le dijo que quería que lo ayudara a estudiar unos objetos astronómicos que se llaman cuasares. Y entonces construyeron un radiotelescopio para observarlos y, pues como hacen los estudiantes de doctorado, el radiotelescopio tenía que identificar pues señales del cielo, en el cielo, para ver si se podían encontrar cuasares en algún lado. Entonces, los estudiantes de doctorado pues se pasan horas haciendo la talacha, viendo todas las cosas que a los asesores les da flojera, y ella entonces, un día que estaba en la noche revisando los resultados del radiotelescopio, encontró un pulso muy regular, un pip, pip, que se veía como unos piquitos en los registros del radiotelescopio. Lo primero que ella pensó es que podría ser una civilización extraterrestre. Entonces, como eran pulsos muy regulares, dijo, seguro son unos pequeños hombrecitos verdes mandándonos señales, the little green men. Sin embargo, eso tampoco parecía plausible y de cualquier modo su asesor no le creyó. Rosalind Bell siguió trabajando con los radiotelescopios y encontró señales similares en muchos lados del universo, bueno, del cielo, hacia donde apuntó los radiotelescopios. Y encontró algo que nunca nadie había visto. Descubrió que este pulso tan regular era producto de las señales de un tipo de estrellas que se llaman pulsares que nunca nadie había detectado antes, que son como grandes faros cósmicos. Rotan y emiten radiación en una sola dirección, así. Y entonces hubo una emoción mediática gigante, fue una cosa súper importante, un descubrimiento gigantesco, tan grande que mereció el premio Nobel, pero no se lo dieron a ella. Nuevamente, se lo dieron al asesor Anthony Hewish en 1974. Esto es una de las grandes injusticias de la ciencia. Sin embargo, ahora sí se reconoce que Rosalind Bell fue la persona que hizo el descubrimiento.
Esta es una foto de Jocelyn Bell que tomé yo cuando Jocelyn Bell vino a México, que es una de mis grandes heroínas. Cuando yo la vi no podía ni hablar porque vino a México y logré entrar a la rueda de prensa a platicar con ella y fue fabuloso. Y entonces, poco tiempo antes de que ella viniera a México, le anunciaron que se le daría algo que se llama The Breakthrough Prize por el descubrimiento de los pulsares. El Breakthrough Prize es un premio que dan un grupo de empresarios, por ejemplo, los de Facebook, no sé, varias gentes que tienen estas grandes compañías, como Mark Zuckerberg, y entonces le otorgaron un premio por $3 millones. O sea, estamos hablando de 60 millones de pesos. Una cosa gigantesca. Y entonces, pues ella estaba, o sea, confundida, emocionada. Eso es 3 veces más de lo que se le da a la gente que gana el premio Nobel. Y cuando le preguntamos en la rueda de prensa que qué iba a hacer con ese dinero, dijo que lo iba a usar para darle becas a las chicas jóvenes, a las mujeres que quisieran estudiar ciencia. Además, Jocelyn Bell es una amante de la poesía astronómica y entonces ella ha luchado también por usar este modo de comunicación, la poesía, para hablar de la astronomía de muchas maneras. Por ejemplo, Planetario, de la escritora Adrienne Rich, que nos recuerda la historia de Jocelyn Bell, que dice: he estado parada toda mi vida en la vereda que me lleva a una orquesta de señales, la más exacta transmitía la mayoría de los lenguajes intraducibles del universo. Soy una nube galáctica tan profunda que una onda de luz podía tardar 16 años en viajar a través de mí, y me ha tomado como instrumento en la forma de una mujer tratando de traducir las pulsaciones e imágenes para alivio del cuerpo y la reconstrucción de la mente. Bueno, y finalmente les quiero compartir una cita de Virginia Woolf, que tiene un texto que se llama Un cuarto propio. Y entonces en este cuarto propio hay una cita en la que se refiere a una escritora mujer que dice así: ella vive en ti y en mí y en muchas otras mujeres que no están aquí esta tarde. Están vivas, pues las grandes científicas no mueren. Son presencias continuas y solamente necesitan la oportunidad de vivir entre nosotros a través de nuestros recuerdos. Entonces, yo quiero dedicar esta plática a todas las grandes científicas que han sido olvidadas, que no han sido reconocidas y que nosotros podemos recordar a través de sus descubrimientos, a través de su historia. Y bueno, esto es lo que yo tenía preparado. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta o dudas. Ok. Bueno, pues con esto termino mi plática. Les quiero agradecer mucho la invitación y bueno, pues si tienen alguna otra pregunta me pueden enviar preguntas y comentarios a mi correo electrónico o a través de las redes sociales del centro. Muchas gracias.